Gustavo adelantaba, en realidad es una de las modalidades de corrupción. Y el Perú pierde 2.5% de su PDI anual por corrupción. Entonces, entender el soborno como parte de la corrupción, en el contexto de la corrupción, resulta valioso para países como el nuestro, donde la aproximación de las prácticas que el sector privado tiene sobre el tema está todavía en una etapa bastante inicial. ¿Cuál es el contenido de nuestra presentación? Bueno, vamos a ver cuál es el propósito de esta investigación, los objetivos que nos trazamos. Voy a describir un poco la muestra que finalmente logramos captar con las limitaciones que ya Matilde compartió con ustedes. Voy a describir el instrumento, aunque ya Gustavo ha hecho parte de este trabajo, y me voy a centrar en los hallazgos relacionados con la variable conocimiento de la normativa. Mati posteriormente les presentará los resultados de las prácticas que las empresas están desarrollando para prevenir el soborno y el hábito percibido de las mismas, ¿no? Cerraremos con las conclusiones. De manera específica, cuando iniciamos el estudio en Perú, identificamos un ODS que es con el que queríamos contribuir, que se trata del ODS 16 y de manera específica la meta 16.5, que claramente señala que una de los objetivos o de las orientaciones de los países al 2030 debe ser la reducción de la corrupción y el soborno en todas sus formas, ¿no? En el Perú, de manera específica, buscamos aportar al conocimiento de este fenómeno para de esta manera contribuir a que entre todos construyamos soluciones más efectivas para erradicarlo. Somos conscientes de que la solución no pasa solamente por el sector empresarial o no pasa solamente por la actividad del Estado, sino que todos estamos involucrados para poder cortar este círculo vicioso y ahí viene nuestro segundo objetivo, que es mostrar a todas las partes involucradas que es posible y que se debe trabajar de manera conjunta en la prevención y la erradicación del soborno. De manera muy específica, lo que intentamos hacer o lo que creo que hemos logrado con esta investigación es caracterizar el fenómeno en el Perú y con ello lo que buscamos es generar un insumo, una línea de base que luego pueda ser utilizada para medir los avances que vayamos obteniendo en este tema en particular, ¿no? Vamos a explorar entonces, como ya se ha dicho, el nivel de conocimiento de la legislación y las iniciativas voluntarias que hay a nivel internacional para combatir la corrupción y el soborno, el esfuerzo que las empresas locales han estado desplegando o vienen desplegando para combatirlo y la frecuencia o el hábito de estos comportamientos asociados al soborno. Cabe resaltar que es la frecuencia o hábito percibido, ¿no? No es, digamos que no hemos hecho una investigación para identificar a organizaciones o a empresarios o a gerentes que hayan incurrido en las prácticas, sino que nos han respondido acerca de lo que ellos creen que está pasando en su entorno y en su contexto. Esta es la fotografía de la muestra peruana en relación al cargo que ocupan quienes respondieron el cuestionario y al sector económico al que pertenece la empresa, ¿no? La mayoría de nuestros encuestados pertenecen al nivel 3, que incluye a gerentes de áreas, directores de áreas, coordinadores de áreas o cargos similares, lo que sería un tercer nivel jerárquico. El 48% de los encuestados tiene este perfil, pero tenemos un interesante 34% también del primer nivel en la jerarquía organizacional, es decir, presidentes, gerentes generales, directores o cargos parecidos que se constituirían en las personas con mayor poder de decisión dentro de las empresas que han respondido a nuestro cuestionario. En cuanto al sector económico de actividad en la muestra peruana, bueno, el SIU es bastante extenso, pero podemos ver que hay una representación importante de las industrias manufactureras y también de actividades de comercio al por mayor y menor, ¿no? Hay
29% que corresponde a otras actividades, lo que quiere decir que la muestra en realidad ha sido bastante variada, ¿no? Hemos tenido opiniones de ejecutivos de prácticamente todos los sectores de actividad. Ahora, el instrumento, ya Gustavo les ha comunicado, les ha contado un poco acerca del mismo, ha sido adaptado al caso particular peruano, ¿no? Es una encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno de la Universidad del Externado, que ha sido aplicado y validado además cada uno de sus ítems cada 2 años en Colombia. Han habido 37 ítems y creo que es importante señalar aquí que no ha sido exclusivamente tomar el cuestionario colombiano y aplicarlo al Perú, sino que hemos tenido mucho cuidado en validar que cada una de las preguntas se adapte al lenguaje y al fraseo local, ¿no? Parece mentira, pero cada país latinoamericano tiene sus particularidades de comunicación. Y cuando recibimos el cuestionario, el primer ejercicio que hicimos fue pasar por el filtro de comprensión de cada uno de los ítems y de las preguntas. Entonces, una vez que se concluyó ese proceso, es que empezamos la etapa de aplicación del cuestionario. Ahora, ¿qué es lo que hemos encontrado en cuanto al conocimiento de la norma, ¿no? Con respecto a las iniciativas voluntarias que conocen los encuestados, tenemos que la mayoría, un 54% aproximadamente, no conoce ninguna de las iniciativas voluntarias que podrían o a las que podrían adscribirse para combatir la corrupción, ¿no? Gustavo ya nombró cuáles son estas iniciativas. En el Perú, en este marco de desconocimiento, la más conocida termina siendo las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, y seguida de las reglas de conducta de la Cámara de Comercio Internacional. En general, las directrices de la OCDE es conocido por un 20% de los encuestados. Sin embargo, el desconocimiento, el 53%, sigue siendo lo más relevante. Además, cabe resaltar que a nivel de la región, el Perú es el país donde se presenta un mayor desconocimiento de estas iniciativas voluntarias. En Latinoamérica el promedio es el 49% y nosotros estamos cerca del 54% de desconocimiento. En cuanto ya de manera específica las iniciativas para combatir el soborno, nuevamente destaca el desconocimiento de los empresarios y los encuestados peruanos. El 60% no conoce ninguna norma y de las que conoce, la que se destaca es la norma técnica ISO 37001, probablemente porque en estos últimos meses o en este último año se ha estado dando un impulso fuerte a la aplicación de esta norma, ¿no? Se están exponiendo en distintos foros, hay empresas también que están detrás de la promoción del conocimiento de esta norma técnica que va orientada a promover acciones de cumplimiento dentro de las empresas. Con relación a si ellos han recibido o enviado información acerca de las iniciativas voluntarias para combatir el soborno, enviar o recibir quiere decir que alguna gente se ha tomado el trabajo de intentar sensibilizar a estas empresas sobre estas iniciativas voluntarias. Estamos hablando aquí solo de las voluntarias, o de si ellos, conociendo estas iniciativas voluntarias, han intentado promover o difundirlas en sus equipos. Lo que vemos también es que no han tenido información al respecto. O sea, esto lo podemos ver como el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Es una oportunidad interesante para comenzar a trabajar primero en la divulgación, ¿no? En el conocimiento de que existe toda esta normatividad y estos acuerdos que pueden guiar el ejercicio de la prevención del soborno dentro de las empresas, o podríamos verlos también como una señal negativa de inacción, tanto a nivel de quien tiene que promover estas iniciativas o el conocimiento de estas iniciativas, como de las propias empresas que deberían intentar divulgarlas entre sus colaboradores, ¿no? El 67% prácticamente de los encuestados manifiesta no haber tenido información acerca de este tema.
En América Latina, o en las empresas o los países que respondieron el cuestionario, en promedio el 69% de los encuestados no recibió información, lo cual nos pone a nosotros un par de puntos, ¿no?, por debajo de ese promedio, pero también es alto, ¿no? Quizá aquí el segundo lugar es el haber recibido alguna comunicación o información formal al respecto, pero es un 19% solamente de la muestra que señala el haber recibido esa comunicación. En cuanto a los dispositivos legales, nuevamente destaca el desconocer estos dispositivos legales, por lo menos las 4 normas que nosotros seleccionamos. Esas 4 normas fueron seleccionadas luego de haber conversado con algunos expertos para poder identificar aquello que sea más relevante y no incluyen una modificación importante que se dio después de que ya el cuestionario saliera. Creemos que los resultados no hubiesen variado significativamente, la novedad de esa nueva normativa hubiese generado, es lo que creemos, que sea desconocida también por la mayoría, así que entendemos que el desconocimiento es el hallazgo principal acerca de los dispositivos legales para combatir la corrupción en este caso, ¿no? Y la más conocida sería la Ley 3424 de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, quizá porque es lo que a las empresas les toca de manera más directa. ¿Okay? Yo he terminado de comentarles aquí el conocimiento de la normativa, ahora viene Mati y que les contará ya acerca de los hallazgos relacionados con esfuerzo, hábito y compartirá las conclusiones. Bueno, continuando con los hallazgos, vamos a ver qué tenemos acá en cuanto al esfuerzo que realizan las empresas para tomar medidas preventivas del soborno en actividades comerciales, en cerrar contratos, o sea, definir finalmente para que el contrato ya se firme. ¿Y qué cosa vemos acá? Vemos que es bastante popular contar con un código de ética o un código de conducta y que esto, junto con declaraciones de políticas de rechazar el soborno, son lo que más prevalece en la práctica. Observamos que más bien conforme vamos cambiando de modalidades hacia otras que requieran mayor proactividad es donde encontramos menos presencia en las empresas. Lo que tenemos a la derecha, estos porcentajes, es lo que ha aparecido, lo que ha salido en la región, es el promedio que se ha obtenido de todos los países y las instituciones que han participado en el estudio. O sea, lo que se observa acá es que hay una relación bastante cercana en el sentido de la prioridad, es decir, el conocimiento, o sea, la presencia de estas medidas declarativas de políticas o contar con códigos de ética es lo más, digamos, popular, no solamente en el Perú, sino también en la región. Pero también curiosamente se observa, que ya Gustavo lo mencionó, que en el Perú se nota una mayor presencia, es decir, hay mayor actividad en ese sentido con respecto a los pares de la región. Luego, en cuanto a los trámites, esto es un hallazgo muy, muy relevante, lo vamos a tocar más adelante, que las medidas para prevenir el soborno en trámites, hemos encontrado también que hay una similitud en la presencia de estas medidas, tanto en la región como en el Perú, pero nuevamente también observamos que en el Perú se nota una mayor presencia de estas medidas. Por ejemplo, el Perú es mucho más, vamos a decir, no diría yo más enfático, pero hay mayor presencia a nivel de las empresas, en el caso peruano que en el caso de la región, en la posición de rechazo frente al pago de comisiones.
Y luego también en cuanto a contar con algún conducto para ejecutar cualquier tipo de trámites y dar a conocer a los empleados y a los terceros, ¿no?, que la empresa rechaza efectivamente todo el pago de comisiones indebidas, pero ya hay menor presencia cuando vemos, por ejemplo, que contar con una política de provisión total de ofrecer y recibir pagos, y menos aún de identificar situaciones en las que es común el pago. Es decir, esta última, por ejemplo, requiere una proactividad mayor, un involucramiento mayor de las empresas, un esfuerzo mayor. Es ahí donde notamos que hay menor presencia y exactamente la misma tendencia se observa en toda la región. En cuanto a las medidas para evaluar riesgos, aquí destaca la presencia o la ausencia, mejor dicho, de alternativas que se apliquen en la empresa. Un importante 43% y no aparece aquí la comparación porque es muy parecido lo que hemos encontrado en la región, ¿verdad? Lo que más se ha encontrado han sido políticas, contar con políticas y procedimientos explícitamente que se aplican a todos los integrantes y políticas para identificar, pero nuevamente las políticas son más populares de encontrarse en las empresas que ya mecanismos para justamente abordar el tema de la evaluación de riesgos. Por ejemplo, contar con un mapa de riesgos es una alternativa que está menos presente que las dos anteriores. Como digo, y lo más relevante sigue siendo que la ausencia de este tipo de medidas. En cuanto a qué cosas están haciendo las empresas para promover que entre sus colaboradores, ¿verdad?, haya una actitud digamos, más activa en cuanto a prevenir y evitar situaciones de soborno. Aquí lo que vemos nuevamente es que es bastante significativo la ausencia de estas iniciativas y que sí, las más populares, bueno, acá hay la misma tendencia, se observa en la región. Nuevamente el Perú demuestra un mayor involucramiento, vamos a decir, por lo menos una mayor actividad en estas medidas comparadas con sus pares de la región, siendo la más importante es que se incorporan lineamientos sobre las prácticas en las capacitaciones, es decir, a los empleados, y esto está haciendo de manera creciente. Después que hemos cerrado el estudio también lo hemos corroborado con nuestros exalumnos que están entrando a la empresa como parte de su capacitación, y la inducción que están recibiendo en las empresas tiene que ver ahora con, incorporan temas de mecanismos, lineamientos y políticas para prevenir el soborno. Es decir, esto demuestra que las empresas están siendo más conscientes de los riesgos que están enfrentando por el tema de la corrupción y el soborno, ¿no? Respecto de las sanciones, nuevamente también destaca la importancia de la ausencia de sanciones. Sin embargo, hay estas dos sanciones. El Perú nuevamente muestra una mayor presencia que la región en establecer sanciones a los empleados que incurren en un intento de acto de soborno y en informar a los empleados de que se pueden aplicar esas acciones. Lo que no nos está diciendo esto es qué está pasando en la práctica realmente. Por lo menos lo que estamos viendo es que están tomando en cuenta estos aspectos y que el Perú nuevamente se muestra como más difundida estas prácticas que en el resto de la región. En cuanto al hábito percibido, esta es un hallazgo muy relevante que seguro les va a llamar también la atención. Aquí hicimos dos preguntas, ¿no? Una es si perciben que en su país hay empresarios que ofrecen soborno. Y hemos tenido casi total coincidencia, un 99% considera que efectivamente sí hay soborno en el país. Pero curiosamente, cuando se les pregunta si en el sector donde ellos están trabajando perciben que hay soborno, ahí ya no hay tanta coincidencia. Es decir, hay un grupo o un sector que considera que en su sector eso no se da, ¿no? Bien, aquí también importante que nosotros calculamos algo así que hemos llamado como la discrepancia o la brecha. Es decir, la discrepancia entre lo que considera o percibe el directivo en cuanto a si en su país existe soborno y lo que considera o lo que percibe lo que está sucediendo en el sector. Y esa discrepancia, esa diferencia,
¿no? Es más notoria en la Argentina y el Perú está prácticamente muy cercano a lo que ha sido la media en la región, una discrepancia del 17 versus un 19. Y curiosamente, no será casualidad, o probablemente porque en Colombia está habiendo una experiencia más larga, ya sabemos que en 10 años pasados se ha hecho ese estudio, en Colombia es donde la discrepancia es menor, es como una aceptación mayor que el resto de los países, a admitir que es algo que también se da en los sectores, ¿no? Probablemente si continuamos con esos estudios en el Perú nos acercaríamos a Colombia. Bien, en cuanto a sectores, eso también ya lo adelantó Gustavo y este resultado no nos sorprendió mucho en el contexto en que estábamos cuando hicimos el estudio, en el contexto que continuamos, pero no solamente el caso del Perú donde sale el sector construcción como el más propenso al soborno, sino también es este resultado semejante a lo que aparece en el resto de países que han participado en el estudio. El segundo más relevante también en todos los países ha sido el de la administración pública, aunque bastante menor en el caso del Perú. Aquí sí destaca, nos llamó la atención que la administración pública es bastante más relevante en otros países como México, Argentina, Ecuador y Guatemala. Bastante más relevante que en el caso del Perú. En el Perú es clarísimo que el sector de construcción es el más importante y en toda la región en realidad también. Bien, en cuanto al sobrecosto de soborno, algo también ya nos adelantó Gustavo con este cuadrito que lo pongo de referencia al costado. Se sacó un promedio, una estimación en base a los resultados que nos llevan a obtener esta cifra del 26% como en promedio lo que la región considera que está siendo el sobrecosto, ¿verdad?, debido al soborno. En el Perú se ubica un poco más abajo, en realidad bastante más abajo de esa, y en realidad más abajo de toda la región. Esto es la percepción. Y si vemos acá abajo en la misma gráfica, que si sacamos la mediana tenemos que la mayoría de los datos caen entre el 1 y el 20%. ¿No? Pero hay un grupo pequeño que está considerando que el costo puede llegar más allá del 80%. Entonces, con todos estos datos nos sale esa cifra que en el caso del Perú, repito, está siendo menor la percepción del costo que en otros países. En cuanto a las modalidades utilizadas por los empresarios para sobornar, la más utilizada, sin ninguna duda, y tanto en el Perú como en la región, es el pago para agilizar o facilitar trámites. O sea, conocemos nosotros por experiencia, por práctica, que hay ciertos trámites que definitivamente tienen un sobrecosto. O sea, no basta con pagar el trámite en sí o el derecho para conseguir alguna autorización, sino que esto definitivamente viene con pagos adicionales, ¿no? Y esto es el mismo resultado se repite para todos los países de la región. En segundo lugar, y bastante alto también, están las contribuciones políticas, como la segunda modalidad más frecuente que se da en el Perú y también en la región. Luego vienen las actividades comerciales o el cierre de contratos, ¿no? Y muy cercanamente el tema de los regalos. Esta secuencia y esta importancia relativa se repite en la región. Bien, en cuanto a las motivaciones o situaciones que llevan a ofrecer sobornos, aquí tenemos dos cuadros. Una en lo que sucede cuando estamos en entornos interactuando con el sector público y otro cuando se trata del sector privado. ¿Qué es lo que más destaca en cuanto al sector público? Que el requerimiento directo o indirecto de las mismas autoridades, digamos, o funcionarios del sector público que piden claramente, ¿no?, una contribución para realizar el trámite o lo que fuera necesario. O sea, parece ser que es parte que viene con el trámite, ¿no? Y esto también, en el caso de la región, vemos que se da prácticamente la misma secuencia, aunque en el Perú esta alternativa, esta modalidad es bastante más alta que en la región, ¿no? Y muy cercano están los trámites y procedimientos engorrosos que también llevan a que tenga que pagarse una cantidad adicional para que se pueda complementar el trámite, ¿no? También en la región es alta, pero sigue siendo más alta en el Perú.
Y el perder negocios si no se ofrece o recibe sobornos, ya se mencionó en otro momento, también es una de las motivaciones para pagar, digamos, estos sobrecostos. Y muy cercano está el tema de la ineficiencia del sector público, ¿no? Que incapaces de hacer su trabajo o no tienen los equipos, no tienen el conocimiento, y el que solicita el trámite tiene que terminar poniendo de sus propios recursos para que se complete. Estábamos pensando con María Ángela, por ejemplo, una inspección que haya que hacer, ¿no? Una inspección para ver, vamos a decir, un estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Se lo exigen a la empresa, lo hace y tiene que ir donde el funcionario para que por favor le hagan la inspección, y no solamente eso, probablemente tendrá que contratar un auto para ir a hacer la inspección, ¿no? Y un equipo, y pagarle el almuerzo, y un restaurante al equipo, porque si no, no van. Entonces, eso también genera sobrecostos, cosa que no debería ser. En el caso del sector privado, también observamos aquí lo mismo que en el otro caso, que el Perú tiene unas cifras bastante altas, mayores que la de la región, con excepción de la última de las metas de ventas, que es un poquito menor. Aquí destaca la motivación de que parece ser que el soborno es parte de la forma de hacer negocios. No hay forma de hacer negocios si no pago soborno, me quedo fuera. Entonces, ahí donde Gustavo hablaba justamente de la institucionalización, ¿no? Está metido en la práctica cotidiana de los negocios. Eso es lo que nos está diciendo este resultado, ¿no? Y además también el temor. Esto también se comentaba, y esto ya nos da algunas luces más concretas de qué cosas se puede hacer o qué hay que hacer, que fácil no es, pero ahí está. O sea, a ver, yo no quiero hacerlo, pero si yo no lo hago, me quedo fuera también, porque la competencia lo va a hacer. Entonces todos pensamos igual, o todas las empresas piensan igual, y todos terminan pagando el soborno. Finalmente, el cumplimiento de las metas de venta, esa es una reflexión muy importante que es necesario que nos hagamos, y sobre todo en la práctica de los negocios. Nosotros como universidad, que formamos a gente especialmente para los negocios, es muy relevante estos mensajes que damos a los estudiantes, ¿verdad? Y ahí nos encontramos con y tenemos que decir a los estudiantes, esto es el deber ser y esto es lo que se encuentra en las empresas. Y justamente el tema de las ventas es uno de los más claros y que viene y que nosotros lo recogemos de nuestros propios exalumnos cuando recién empiezan a trabajar en los primeros años y sabemos qué están haciendo en la empresa, cuál es su labor, y todos los que están en una organización, desde abajo hasta el nivel más alto, tienen que contribuir a las grandes metas, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo se definen las metas, y nos encontramos con metas inalcanzables, con incentivos, premios, beneficios, promociones que están ligadas única y exclusivamente al resultado económico. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que una empresa se pone como meta para el siguiente año que tiene que crecer o aumentar ventas y utilidades o participación en 9%, cuando la situación del mercado nos dice que con las justas, estoy hablando del año pasado o del anteaño, no crecíamos más de 2.7%. Entonces la pregunta que se hace el funcionario, ¿cómo llego yo al 9 cuando mi mercado solamente crece 2.7? Y la respuesta es una levantada de hombros y tú verás. Y en ese tú verás tenemos todas las acciones, ¿verdad? De esto podemos hablar mucho, tenemos cursos en los que discutimos particularmente ese tema, porque realmente es una llamada a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos premiando? ¿Qué le estamos pidiendo a nuestros funcionarios? Ese es un punto que aquí parece ser que no hay mucha conciencia, aunque en el caso de la región ha salido un poquito más alto que Perú, pero creo que ahí falta levantar conciencias. Creo que hay que cuestionarnos la forma como estamos manejando y los incentivos que estamos dando para nuestros funcionarios. Bien, en cuanto a los motivos para la implementación de prácticas, o sea, ¿qué cosas llevarían a que las empresas se esmeren o hagan el trabajo de tener medidas para prevenir el soborno, ¿verdad? Y aquí está clarísimo las tres primeras, y hay una coincidencia, la misma tendencia en la región, aunque nuevamente en el Perú salen estas frecuencias más altas, ¿no? Y tenemos el sentido ético, o sea, por sentido ético, esto es una motivación bastante importante que reconoce el empresariado, que hay que prevenir el soborno. También la reputación, obviamente, la reputación finalmente, o la mala reputación, se convierte pues en un ataque al bolsillo,
¿no? Es una reducción de utilidades, una pérdida de negocios, pérdida de clientes. Y las relaciones de largo plazo. O sea, las empresas son conscientes y los funcionarios que las relaciones quieren mantenerlas a futuro, porque es la manera que una empresa pueda ser sostenible en el tiempo. Bien, y factores que podrían más bien desalentar estas prácticas de prevención. Interesante que en el caso de Perú, el único país de la región, encuentra que sí son estos factores que desalientan. En cambio, no sucede lo mismo en el caso, el resto de países, donde parece ser que hay un grupo relativamente importante que ninguna de estas, ¿no?, parecería que podría ser suficiente para desalentar, ¿no? Entonces, acá tenemos que la corrupción en el sector público es un factor que desalienta tener medidas de prevención, y más importante en el caso del Perú que en el resto de la región, y lo mismo sucede con las acciones deshonestas de la competencia. Nuevamente se menciona el sector público como no hay manera de lograr trámites o de tener licencias si es que no está de por medio un pago, eso está requerido, lo hemos visto en otra pantalla, y también la idea de que yo si no lo hago me quedo fuera porque la competencia no lo va a hacer, entonces tengo que igualarla. Luego también se habló, Gustavo lo dijo, que el mercado no paga. O sea, estos esfuerzos en realidad me van a costar y no lo voy a recuperar. Por lo tanto, voy a perder ingresos, voy a perder utilidad. Y, por supuesto, también esto significa un sobrecosto, aunque esto aparece menos en el Perú que en los demás países. En cuanto a las acciones que considera el público encuestado como más efectivas, y aquí vemos nuevamente la claridad en que en el Perú hay una frecuencia mucho mayor en todas las opciones que en el resto de la región. Y importantísimo e interesante, las primeras dos sobre todo, ¿no? Acá el tema parece ser que vendría por la educación, mejor educación desde tempranísima edad, ¿no? Y luego el tema de la cultura. La cultura es algo que está metido, ¿no? Y que tal vez no está escrito, pero es la forma como se comporta la gente, la forma como toma decisiones, la forma como interactúa con sus pares, eso es la cultura. Entonces, esto va de la mano con lo que Gustavo decía hace un momento, ¿no?, de la institucionalización, y esto obedece a hábitos, a frecuencias, a repeticiones, y que se ve como normal. Entonces, para que esto cambie, tenemos que empezar desde muy temprano con la educación y hacer que forme parte de la cultura. También es una acción efectiva el crear y fortalecer sistemas de denuncia y protección a los denunciantes, cosa que es difícil de lograr. O sea, hay temor entre los funcionarios de hablar alto respecto a alguna inconducta que pueda observar en un funcionario, en un superior, porque siente que eso va a significar su despido. Entonces, una medida justamente de buen gobierno corporativo, y esto es poco, se observa muy poco, es que las instituciones, las organizaciones, tengan sistemas que le den la garantía a cualquier empleado que hace una denuncia que por ello no va a ser despedido, que no está en riesgo, cosa que es un ideal, pero que no se observa lamentablemente en la práctica. Las reformas económicas en organizaciones públicas y privadas para que sean más transparentes, para que haya más rendición de cuentas, también es una medida importante. Y por supuesto, el poder de la sociedad civil, que eso sí vemos en los últimos años que hay mayor activismo, también influye muchísimo. Aumentar las penas a los culpables. Aquí también se ve que eso es algo que digamos con relativa frecuencia, pero no tan importante como las primeras. Y las leyes, aquí sí quiero destacar algo, porque en el caso de Perú es curioso, pero creen que no se trata de poner más leyes o de hacer más duras las leyes, como sí lo cree la región, sino más bien estaría por las otras medidas. Aquí también interesante, porque este resultado nos da una idea de cómo podemos trabajar o quiénes son los grupos que más influyen y más podrían hacer la diferencia. Aquí está clarísimo que son los grupos económicos, ¿no?
juntos con los medios de comunicación, en realidad están prácticamente igual, debemos de poner el orden inverso, los medios de comunicación tienen un poder enorme de influencia en toda la ciudadanía. Y esto es una reflexión que tendremos que hacer con los medios de comunicación, igual que con los grupos económicos. Y bastante importante son las compañías multinacionales y los gremios. En resumen, tenemos todo lo que tiene que ver con el sector empresarial, que serían los grupos económicos, las compañías multinacionales y los gremios empresariales, tienen el gran, digamos, mensaje, que son los que más pueden influir, y con los medios de comunicación. Finalmente, para terminar, algunas conclusiones más y algunas reflexiones. En primer lugar, ya contamos con un instrumento que ha sido validado previamente en Colombia y luego con este estudio, que podríamos utilizar y volver a utilizar para hacer estudios longitudinales, por ejemplo, para monitorear los avances. Podríamos hacer estudios comparativos entre países, podríamos hacer también comparativos entre industrias, entre sectores, entre tamaños de empresas, es decir, se presta para hacer muchos estudios a futuro. Luego, los resultados de este estudio nos proveen una línea de base que nos va a permitir justamente hacer el monitoreo para ver cómo estamos evolucionando, si estamos mejorando, en qué aspectos, y eso también es un aporte que debería continuarse. Luego, lo mencioné al comienzo, la especial coyuntura que se vive en la región y particularmente la que se vive en el Perú de alta sensibilidad, es una gran oportunidad, porque es como si estamos mucho más abiertos y dispuestos a aceptar cambios. Luego, una conclusión importante que se desprende de esto: si bien el Perú ha demostrado tener una posición más clara, más rígida, más dura, frontal hacia la lucha contra el soborno, vemos que la mayoría de estas actitudes son declarativas, o sea, tienen la buena intención y la voluntad, tienen políticas, tienen manifestaciones de deseo de luchar, pero cuando ya entramos a ver los mecanismos, los procesos, ¿no? Ya cosas que son entrar en el negocio mismo y cómo hago el negocio, ahí es donde vemos ausencia. O sea, hace falta que la lucha contra la corrupción y los sistemas de prevención sea parte de la forma de hacer negocios. Y finalmente, la complejidad de este fenómeno es tal que es imposible pretender que lo hagan solo las empresas, solo el Estado o solo la sociedad civil. Aquí no hay otra forma sino trabajar de manera colaborativa los tres sectores. Y con ese mensaje los dejo porque ya el tiempo me lo ha pasado. Muchas gracias.